Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a esta exposición, y bueno, básicamente, al igual que la presentación anterior, ya es un estudio más de territorio, de caso, y de aplicar un proyecto que nace, como dice, el manejo de herramientas de recuperación de cuencas, del trabajo que se venía haciendo en una reserva municipal, Bamba, que es la cuenca, parte de ese campo de la cuenca del río Primero, Suquía, que atraviesa la ciudad de Córdoba. Voy a poner el mapa, a ver, vamos. Ahí está. Para que ustedes tengan una idea, el campo en rojo que se ven ahí, sería lo que fue el campo de Tercer Cuerpo de Ejército, hoy en día Comando de Segunda División de Ejército. Ese predio es el de dominio del Ministerio de Defensa de la Nación. El campo que está inmediatamente al norte es el campo de la familia Minetti, la cementera. Estos dos campos conforman la cuenca del río Primero, que ven que atraviesa toda la ciudad de Córdoba. Los dos campos estos, originalmente por una ordenanza municipal de Calera, lo crean como Reserva Municipal Bamba, entrando en un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque no podía una municipalidad legislar ambientalmente en el territorio de un predio del dominio nacional. Entonces, que de ahí nosotros arrancamos cuando nos pide la Municipalidad de Calera reglamentar la ordenanza, porque se crea pero hay que reglamentarla, es que desvinculamos en la propuesta el campo de ejército, estas 14.000 hectáreas que se están viendo ahí, se reglamenta Bamba, municipal, la Reserva Municipal Bamba, al norte, y se empieza a trabajar. Y cuando se empieza a trabajar con este campo, aparece este nuevo formato de reservas naturales de la defensa. En el 2008, el Estado argentino firma un convenio entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales para crear esta nueva figura de reservas naturales de defensa, cumplimentando con pactos internacionales en materia de superficie a conservar dentro del territorio nacional. Y es ahí que también se presenta la oportunidad de una convocatoria de proyectos que lanza la Fundación Coca-Cola y Fundación Avina para trabajar en mejoramiento de cuenca, sobre todo en áreas donde ellos estaban haciendo uso de acuíferos del agua. Y si vemos mucho más abajo, ahí está la planta embotelladora de Daza sobre la cuenca del río Primero. Es así que nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto concreto en el territorio de estas 14.000 hectáreas, aplicando un plan de manejo y conservación de esta cuenca, que el campo en sí, más o menos estamos hablando que es el 60% de la cuenca. Y lo importante de esta cuenca, que es la última cuenca que provee de agua fácilmente potabilizable, porque todavía no se usa, el agua cruza todo Córdoba y se va a la Mar Chiquita, pero es un área donde está bastante, si se quiere decir, por la condición de campo militar, en instrucción militar aún en día, y el campo Minetti son dos campos que estamos hablando más de 50.000, 60.000 hectáreas, que están bastante limpios porque no tienen urbanizaciones. Ahí ven cómo la urbanización va avanzando alrededor de este campo de ejército, pero justamente la presencia militar y el uso militar, en este caso, previno la urbanización interna de este predio. Estamos hablando que es un campo que en su parte este son alrededor de 4.000 hectáreas que se hizo agricultura, y que con el paso del tiempo, de 2 años de proyecto, ya se avanzó en la eliminación de la agricultura de todas estas chacras, y de aproximadamente 10.000 hectáreas de sierra, que si ustedes ven ahí al oeste son el cordón de las Sierras Chicas, y del otro lado está la ciudad de Carlos Paz. Así que estamos rodeados de grandes ciudades como Córdoba, Calera, Malagueño y Carlos Paz. Todo esto rodea lo que hoy en día la Reserva Natural de la Defensa. Entonces, en un diagnóstico inicial nos dimos cuenta que cuando íbamos a empezar a trabajar, que teníamos actores nacionales, el dueño del predio es el Ministerio de Defensa y se lo da a la administración del Comando de Segunda División de Ejército, 4 brigadas que trabajaban dentro del predio, que hacen su adiestramiento dentro del predio, pero que no dependen de este Comando de Segunda División de Ejército, sino que dependían de comandos que están en Buenos Aires. O sea, tenían soldados, el comando tiene la administración del predio, pero los soldados de ellos están en montaña. Todo un berenjenal así complejo. Y Parques Nacionales asesorando hoy en día a los militares que estaban en uso del predio, donde no coordinaban acciones de terreno ya dentro de los mismos militares como con Parques Nacionales.
no había un protocolo de actuación ante emergencia, salvo de intrusión que tenga dentro del predio, de intrusos, de robo, todo lo demás, que tenía las guardias, que tenía el ejército. No había obviamente ningún tipo de investigación dentro del predio, más allá de que lo único tipo de investigación que se sigue haciendo actualmente es a través del equipo de LEAF, de antropología forense, a través de una medida de no innovar por los enterramientos clandestinos durante la última dictadura. Se buscan todavía los víctimas de la dictadura. Entonces eso es otro escalón más de complejidad cuando uno quiere hacer un pozo para enterrar un alambre, vamos a decirlo mal y pronto, hay que pedir un permiso al EAF que lo gestiona el ejército, otra complejidad más. Parques nacionales, a pesar de que en 2008 se crea esta reserva, aún no tiene asentada una base y personal interno dentro del predio, esto sigue siendo gestionado por el ejército, y nos damos cuenta que cuando empezamos a trabajar que todos los años tenían una alta recurrencia de incendios dentro del predio, y que no tenían un plan de manejo interno de ellos. Y este campo aparte pertenece a 4 jurisdicciones municipales: Calera, Malagueño, Córdoba y un pedacito Carlos Paz. Tenemos una complejidad bastante interesante en cuanto a materia de jurisdicción ambiental, de bomberos, si se podría así decir. ¿Por qué? Porque el campo, pese a ser un campo del Ministerio de Defensa y estar en la órbita nacional, los recursos naturales siguen perteneciendo a la provincia. Entonces la injerencia en materia de ambiental del predio le corresponde a la provincia, ya sea fauna, ambiente, vegetación o en el trabajo sobre el fuego. Bueno, vamos avanzando. Entonces, el proyecto rápidamente se afianzó en 2 ejes bien definidos, que era la investigación y formación de estudiantes de grado, de posgrado, básicamente para definir todo lo que era la base de estudios que posibilitara al Comité de Gestión Local, conformado por Ejército, Parques y nosotros como invitados, hacer un plan de manejo del área, donde nosotros hacemos pie también haciendo un convenio tanto con el INTA, ya que tenemos personal dentro del cuenco del INTA, que pertenece al INTA, y miembros nuestros también pertenecen a la facultad. Hacemos un convenio, con lo cual nos potencia el estudio dentro del predio, sobre todo en aspectos hidrológicos, de vegetación y de estudio y manejo de los incendios forestales que aquejan en la provincia de Córdoba y sobre todo en el sector de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba. Y rápidamente también definimos un eje de manejo y prevención de luchas contra incendios forestales. Y ahí armamos un acuerdo a nivel de Comité de Gestión Local con el Ejército, con parques nacionales y con bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. Y más precisamente por la jurisdicción que tiene dentro del área, con bomberos de Malagueño y bomberos de La Calera, que eran los que permanentemente nosotros, cuando empezamos a trabajar en investigación, íbamos por nuestros módulos, cuando había un incendio y mirabas quién venía a pagar, bomberos voluntarios. Bien, a esta gente hay que convocarla y trabajar con ellos. Entonces, en materia de investigación, básicamente más allá de empezar a hacer toda la zonificación de vegetación del predio, la zonificación de las cuencas hídricas y las microcuencas que confeccionaban, qué tipo de vegetación estaba quedando y todo lo demás, cuando empezamos a evidenciar esta presencia del fuego, vemos que se nos daba la posibilidad de investigar qué estaba pasando y cómo impactaba en la Sierra de Córdoba o en el Bajo, porque este campo, al tener la zona baja que corresponde a la Espinal, dominio del Algarrobo dentro del dominio de vegetación en Argentina, y el bosque serrano más arriba, empezamos a hacer todos estos estudios de revegetación post-fuego, evaluando también cuál fue la intensidad del fuego y en función de la zona, de qué tipo de bosque se estaba quemando. Y también empezamos a aplicar pautas de remediación. Ahí abajo lo que se ve en ese cartel es un estudio de nucleación activa en cuanto a revegetación del bosque nativo, también que se hizo con la mano del INTA. También definimos todo lo que era la parte de recopilación de información de climodiagrama, frecuencias de lluvia, todo lo demás, y también como la auditoría de Coca-Cola venía a través del Limnotech, la forma de certificar el mejoramiento de la cuenca o este replenish que ellos buscaban era
a través del método racional. La fórmula que ellos buscaban para definir si mejoraba o no la cuenca era a través del método racional, el cual tenía coeficientes, y el que conozca tiene coeficientes de manual medios ambiguos que no aplican del todo al sistema de vegetación de la provincia de Córdoba. Entonces nosotros empezamos a definir a través de estudios de infiltración las curvas de infiltración según el bosque degradado o según el tipo de suelo. Y se hizo todo un estudio y definimos las nuevas curvas de infiltración para las sierras y para el espinal cordobés. Otro estudio que definimos también era el avance de las exóticas sobre las cuencas altas de la reserva. Entonces empezamos a trabajar con sistemas, implementamos ensayos de manejo de especies exóticas, sobre todo en paraíso, siempre verde, acacia negra y mora, mediante el anillado mecánico, nada químico. Se hacía un anillado para que el árbol muera lentamente en pie, exótico estamos hablando, y disminuyera el impacto del sombreo sobre el bosque nativo. Entonces se trabajó sobre dos cuencas altas, el arroyo del Pumaguay y el Falón, que la llamamos nosotros, con muy buenos resultados, y definiendo cuáles eran los parámetros de hacer cuando hacíamos este anillado para disminuir la vitalidad del árbol exótico y que muera lentamente, permitiendo que ingrese otra vez la luz para los árboles nativos. También se definieron distintos modelos por estudiantes de posgrados para modelar cómo en función del avance de la vegetación, la recuperación de la vegetación, mejoraban las microcuencas dentro del campo. Se trabajó también en lo que se ve arriba a la izquierda, es un mapa de riesgo de incendio. Anualmente nosotros hacemos un mapa de riesgo de incendio en función de la cantidad de vegetación que sigue acumulando, sobre todo el material fino. Esto era debido a que nosotros tenemos presencia de ganadería todavía, y uno podía trabajar con estos ganaderos dentro del predio en eliminar sobre todo lo que era el combustible fino, que es lo que te da origen, o lo que te predispone más fácil a que el fuego cobre magnitud. Y una vez que cobra magnitud porque agarra los estratos superiores, ya tenemos incendios de copas mucho más difícil de controlar. Entonces, otros años nosotros, en función de este multicriterio, se armaba un mapa de riesgo de incendio, el cual se bajaba a la mesa del comité ejecutivo para definir las políticas en cuanto a prevención del fuego. Y los otros que se ve ahí son estudios para, a través de imágenes satelitales, definir justamente dónde estaban las concentraciones de especies exóticas, por ejemplo, para hacer los tratamientos de estas especies. Y acá, por ejemplo, también la primera cosa que se hizo fue una clasificación supervisada de vegetación. La que está arriba es el año 2012, si ustedes aprecian, lo blanco se darían las chacras que todavía estaban en uso agrícola en el predio, y lo más verde sería la calidad del bosque, y la última imagen, la que está abajo, es del año 2021, donde se puede apreciar la cicatrización y el mejoramiento del bosque nativo y de los pastizales en la zona baja, y cómo avanza el arbustal matorral, cicatrizando lo que eran las viejas chacras y mejorando esta evolución en la conservación del predio. Y en cuanto al manejo del fuego, que fue una arista que nos aparece en el segundo año de trabajo, o sea, nos damos cuenta en el primer año de trabajo, y en el segundo año ya la retomamos con fuerza. Definimos reuniones periódicas de trabajo con el Comité de Gestión Local, donde a través de la planificación que tenía Ejército de su tarea de adiestramientos, en este campo todavía existe un polígono de tiro de artillería, sería. Entonces definimos cuál era bien esa zona, cuál era el ciclo o la época donde se podía hacer el tiro, qué tipo de tiro con munición inerte, y se fue trabajando con ejércitos conjuntamente en darle una vuelta de rosca y no que se tirara o se hiciera adiestramiento en épocas de mayor riesgo de incendio de la provincia de Córdoba, con el peligro que tiene este tipo de adiestramiento. Todo lo que era el adiestramiento tipo comando no influye en el riesgo de incendio, pero sí cuando se practica con tiro de artillería. Y nosotros nos hacemos cargo de la prevención a través del desarrollo de una estrategia de vías de comunicación y cortafuegos dentro de la reserva,
donde nosotros definimos que toda la zona alta se iban a mejorar alrededor de 25 kilómetros de picadas, queda de circulación, porque por el ancho no nos daba para que sean definidas como cortafuego, porque teníamos que destruir mucha vegetación, o porque básicamente retomamos antiguos caminos que tenían la sierra, y uno los ensanchó un poco, y los mantenía circulares para el ingreso a posible control de focos de incendio, o vías de escape en función de que el fuego te acorrale. Y en la zona baja, que era esta zona que se abandona la agricultura, y en el segundo año tenemos una explosión del pastizal, que por suerte rápidamente era pastizal nativo, no tuvimos un avance del sorgo deslocado, se definen 60 kilómetros de picadas cortafuego, ahí ya hacemos cortafuego, y se compra la maquinaria pertinente, que consistía en tractores básicamente, rastras y máquinas desmalezadoras para trabajar en dejar a suelo mineral 60 kilómetros en la parte baja, y desarrollar una estrategia de prevención de cómo atacar el fuego en la zona baja en función de todas las ciudades y el perímetro que teníamos, ya que estamos todos rodeados de rutas de los incendios forestales. Y definimos también este mapa, y que es un léxico común, y lo proponemos en la mesa, donde queda claro el nombre de las picadas. Varias veces estuvimos perdidos en las sierras, donde el bombero tenía que ingresar y no tenían claro cómo era el nombre de las quebradas, de las picadas, entonces pusimos un lenguaje común, y se puso en la mesa, y en todos los móviles, tanto de ejército y bomberos, está pegado un mapa de eso, entonces uno rápidamente dice, estamos buscando, se prende fuego en tal lado, entonces bajamos una metodología de lenguaje común del territorio. Bueno, acá está viendo, este es lo que le decía, anualmente cómo se desarrolla la estrategia de prevención y manejo de incendios, en la zona baja a través de maquinaria agrícola adaptada a trabajar en las picas cortafuego. En la zona alta es todo manual, ya que no permite, por la poderosidad y todo lo demás, independiente el uso de esta maquinaria en la zona alta de sierra. También algo que trabajamos en la zona alta fue esto, definir puntos de elibase, donde bajar los helicópteros para bajar los equipos de brigadistas forestales, y toda una cartelería y una señalización refractaria para los equipos que entran a la noche, sobre todo cuando uno está en un fuego, se trabaja día y noche. Entonces no teníamos la pérdida de equipos de bomberos, brigadistas forestales en la zona alta, y también definíamos cómo circular en toda esta vasta zona de la Sierra de Córdoba. Y otro punto también que trabajamos fuertemente fue el aprovisionamiento de puntos de agua estratégicos para la lucha de incendios. Entonces recuperamos viejas fuentes de agua, los molinos y los tanques de agua, y anualmente se hacía la reparación y el mantenimiento de estos puntos, que eran solamente para el combate y lucha contra incendios forestales. Y en gestión de equipamiento, empezamos a trabajar en dotar de nuevo equipamientos a ejército, como un respondiente de fuego de segunda línea. Eso se definió con bomberos voluntarios en la mesa, es decir, bueno, que ellos eran los que hacían la primera respuesta, y el cuenco, ejército y parques nacionales hacía la segunda línea o el apoyo, ya cuando está instaurado la alarma y el fuego. Entonces se empezó a dotar a ejército de material básico de lucha, comunicación, mochilas, cisterna de ataque rápido, y a bomberos se pudo gestionar 2 autobombas y el equipo liviano de circulación para chequear rápidamente posibles focos de incendio. Estas autobombas se trajeron de Alemania, se dejó una en Calera y otra en Malagueño. Vimos que la comunicación era deficiente dentro del campo, entonces instalamos una repetidora para tener un canal abierto para estas instituciones que estaban embarcadas en el manejo del fuego. Y se trabajó mucho en lo que fue la capacitación conjunta de ejército, bomberos, nosotros y parques nacionales, a través de cursos internacionales, ya que fuimos a Chile, o utilización de medios aéreos, ya que cuenta con una pista que se llama La Mezquita, una pista de tierra, donde el Plan Provincial de Manejo del Fuego opera los aviones del plan. Entonces, para abastecer justamente esos aviones, o conocer cómo operar cuando uno está en inmediación a estos medios aéreos. Bueno, eso básicamente fue el trabajo. Traté de ir rapidito para no excederme en el tiempo y que quede tiempo. Así que bueno, desde ya muchas gracias por el tiempo y el espacio para
fomentar nuestro trabajo.